Vamos a comenzar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que edifiques nuestra vida el día de hoy por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, Señor, que podamos entender las verdades de tu palabra, Padre, y hacia dónde nos quieres llevar, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Bendice mi vida, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. El tema de hoy se llama la resolución del viejo vivir. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra resolución? A ver, ¿alguien más? No. La, la resolución es como resolver. La resolución del viejo vivir es, ¿cómo decíamos? ¿Cómo veíamos? Acción de resolver. Se me fue, lo acabo de ver y se me fue. La resolución del viejo vivir es como la solución al viejo vivir, a la vieja. Ok, bueno, ahí está. Lo podemos ver así, el darle fin al viejo hombre, como quien dice, ¿cuál es la manera en la que le podemos dar fin al viejo vivir, al viejo hombre? ¿Y por qué? Es lo que vamos a estudiar un poco en esta clase. Vamos a ver 3 puntos. Desechar los ídolos es el punto 1. Descartar los objetos malignos e impuros es el punto 2. Y el punto 3 dice hacer restitución. Vamos a comenzar. Dice, una vez que fuimos salvos, tuvimos un cambio en nuestro ser y fuimos hechos un hombre nuevo. Eso es cuando Jesús viene a nuestro corazón, es que nacemos de nuevo. Amén. Basado en esto debemos de tener un nuevo comienzo, un nuevo principio y llevar un nuevo vivir. Nada más que a veces cómo cuesta trabajo llevar el nuevo vivir. Por consiguiente, debe de haber declaraciones de nuestro viejo, debe haber aclaración de nuestro viejo vivir. Punto 1, desechar los ídolos. ¿Alguien quiere leer Primera de Tesalonicenses 1:9? Primera de Tesalonicenses 1:9. Aquí Pablo está hablando acerca de las personas que adoraban ídolos. Dice cómo se volvieron de los ídolos, dejaron a un lado los ídolos y se volvieron al Dios vivo para servirle. Este versículo se refiere a los creyentes en Tesalónica. Una vez que creyeron en el Señor, se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios es un Dios celoso, ¿sabía eso? Que Dios es un Dios celoso y anhela nuestro corazón. Dice, el espíritu que está en ustedes, ¿no saben que los anhela celosamente? Él no tolerará que adore y se arrodille ante ningún ídolo al que usted le quiera servir. ¿Alguien quiere leer Éxodo 25, por favor? Dice, no te inclinarás a ellas. Es por esto que ¿sabía usted que hay demonios detrás de cada ídolo? ¿Por qué las personas dicen, no te inclinarás? Bueno, la palabra dice, no te inclinarás, ni las honrarás. Porque luego la gente dice, es que no las adoramos, pero simplemente con ir y hacer lo que hacen, ya las están honrando. Ahora, dice aquí en el estudio que estamos viendo, que detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Alguien quiere leer Primera de Corintios
10, 19 y 20. Fíjese qué tremendo, dice Pablo. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, dice el ídolo no es nada. El ídolo ni habla, ni oye. En el Antiguo Testamento el Padre les decía, Dios les decía a Israel, no les tengas miedo porque no pueden hacer ningún mal. Decía así, ya ve que luego la gente dice, es que si no haces esto, la fulanita te va a castigar. Y el Padre dice, no les tengas miedo porque no pueden hacer nada, dice, pero tampoco ningún bien pueden hacer. Y luego dice en el 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, ¿alguna vez ha oído personas que dicen, es que le pedimos algo a San fulano y dicen que su milagro les fue concedido? Ahora ya saben por qué. Porque hay un demonio detrás de cada ídolo. Ahora el demonio tiene poder. Dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es como que trae solución a los problemas del ser humano. Entonces podemos ver claramente cómo detrás de cada ídolo hay un demonio, hay una potestad de demonios que tienen poder para hacer grandes cosas. ¿Sabe que hace unos días estábamos, bueno, ahorita le cuento eso más adelante? Dice, entonces, por lo tanto, después de creer en el Señor y convertirnos a Dios, debemos abandonar y desechar inmediatamente todo ídolo esculpido o moldeado de oro, de plata, bronce, hierro, madera o piedra y de cualquier forma y tamaño. En el Antiguo Testamento Dios mandó que su pueblo quebrara y quemara todo ídolo. Alguien lea por favor Deuteronomio 7:5. Van a decir, ¿y qué tenemos nosotros que ver con eso? Deuteronomio 7:5, porfa. Nosotros los que pertenecemos a Dios debemos de hacer lo mismo, nunca preservando ningún ídolo, ni aun aunque sea de oro, y mucho menos dárselo a otros. Esto ofende a Dios y corrompe a los demás, según lo que dice allí en Deuteronomio 7:5. No solamente los ídolos mismos, sino también todos los objetos relacionados con los ídolos tienen que ser quebrados y quemados. Ahora, como le decía, ahí de repente escucha uno a alguien que como que le duele deshacerse de algún ídolo porque es de oro, o porque es de oro y se lo dio su abuelito que falleció quién sabe cuántos años, pero ahí realmente estamos viendo si amamos a Dios o no, aparte si queremos la bendición de Dios o no. Amén. Ahora podemos decir, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Ya no tenemos ídolos. Bueno que no tengamos ese tipo de ídolos, pero también podemos tener otros ídolos, no nada más las imágenes, sino un idolito cuadradito que por ahí anda en el bolsillo de cada uno, o aún la misma comida puede ser un ídolo, ¿sabía? Podemos estarle sirviendo más a la televisioncita que a Dios mismo. Ahora, ¿por qué es necesario volvernos de los ídolos a Dios? Es muy necesario que nosotros nos volvamos de los ídolos a Dios, sean imágenes, o sea la tele, o sea el chisme, o lo que sea. Debemos de volvernos a Dios completamente. Mire, vamos a leer otra vez Tesalonicenses, un poquito más los versículos. ¿Por qué es necesario volvernos de los ídolos a Dios? De cualquier ídolo, aún el trabajo, hermano, puede ser un ídolo.
Y el enemigo nos envuelve en un pensamiento que pensamos que no hay solución. Lo que veíamos en la clase del viernes que les decía yo, ¿qué pasa si en tu trabajo te dicen, éntrale tienes que hacer tranza o trampa, si no te corremos? Si nosotros tenemos el pensamiento de este mundo, vamos a decir, hay que hacerlo porque me voy a quedar sin trabajo y de qué voy a vivir. Eso es pensar como el mundo piensa. Pero yo les decía, necesitamos conocer a Dios, porque si conocemos al que dijo, no te dejaré ni te desampararé, si conocemos al que dijo que las aves no siembran, ni recogen, ni guardan en graneros, mas sin embargo el Padre las alimenta, si conocemos a ese Dios, va a ser más fácil que digamos no al pecado que sea. Amén. Entonces, ¿por qué nos tenemos que volver a Dios por eso? Porque estamos en un mundo caído y porque tenemos que llenarnos de Dios para manifestar a Dios. Mire, vamos a ver ahí Tesalonicenses, se lo voy a leer. Tesalonicenses 1, primera de Tesalonicenses 1, versículo 2 al 9. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe, estos creyentes tenían fe en Dios, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que precisamente esa es la fe? Creer en la palabra que Dios ha dado, que dice, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Entonces, ¿por qué le entramos a las tranzas? Entonces no tenemos fe cuando estamos haciendo eso. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también ¿en qué? En poder, en el Espíritu Santo y plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, imitadores de Pablo y de Silvano y de Timoteo, que son los que están escribiendo esta carta. Dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Quiere decir que estos tres hombres imitaban a Cristo y no vivían ¿cómo se puede decir? Como en la tibieza, sino verdaderamente conocían a Cristo y vivían a Cristo estas personas. De tal manera que la gente vio en ellos algo que era digno de imitar. Amén. No solamente por lo que predicaban, que iba con poder del Espíritu Santo, sino aún por lo que Pablo y estas personas reflejaban, que era la misma vida de Dios, la misma vida de Cristo. Versículo 6 dice, y vosotros, perdón, ya habíamos leído eso, ¿verdad? A ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, fíjese, en medio de gran tribulación. Esto está tremendo. Ahorita, gracias a Dios, aquí no pasamos tribulaciones por ser cristianos, pero ¿qué pasaría, hermanos, si se levantara una persecución contra nosotros? ¿Soportaríamos o saldríamos corriendo? Dice, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo, fíjese lo que dice, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. ¿Se da cuenta? Estas personas creyeron en Pablo y empezaron a imitar a Pablo y a Jesús, y ellos empezaron a regar la palabra, y su testimonio lo veían las demás personas ¿de dónde dice? ¿De Acaya? Macedonia y Acaya, dice, y ellos mismos creían por el testimonio de estas personas. ¿Se da cuenta por qué tenemos que volvernos de todo corazón a Dios? Porque la gente, aún con el puro testimonio, no necesitas hablarle quizás a muchas personas, pero Dios la gente debe de ver a Dios en nosotros. Debe de ver un reflejo en nuestras vidas que reflejan a Cristo. Ahora, ¿cómo nos llenamos de esto? Volviéndonos de los ídolos a Dios. Si me la paso en la tele, ¿qué cree que voy a reflejar? ¿A Cristo? La tele.
Si me voy y me lleno de Cristo, la vida de Cristo va a estar en mí, aunque haya problemas, aunque haya enfermedades, como dice aquí, en medio de gran tribulación ellos recibían la palabra con gozo en el Espíritu Santo. O sea, es increíble ver una persona que está enferma, por ejemplo, y que está a punto de casi de morir, o que está ya más para allá que para acá, y esté en un gozo del Espíritu. O sea, feliz de la vida porque sabe a dónde va, sin temor de nada. Necesitamos llegar a ese punto, hermano, aunque no tengamos nada, estar gozosos, estar felices y reflejarlo hacia las personas. Luego dice en el 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, esta es la manera en la que vamos a servir al Dios vivo. ¿Cómo? Primero yendo a su presencia, primero llenándonos de Él para poder ser un reflejo de Él en esta tierra. Aun cuando estemos pasando dificultades, Dios es digno de que le expresemos. Amén. Segundo punto que vamos a ver. ¿Alguien quiere compartir algo? Quería leer el último versículo de este capítulo. Dice, y esperar de los cielos a tu Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Amén. ¿Y cómo nos libra? Así, llenándonos de Él, libres de toda ira. Ok, vamos a ver el segundo punto. Segundo punto dice descartar los objetos malignos e impuros. ¿Alguien quiere leer Hechos 19 y 20? Versículo 19 y 20. Ok, en lo que lo buscan, entonces debemos de volvernos a Dios desechando los ídolos. Hermano, pídale ayuda al Señor. En verdad le digo, pídale ayuda al Señor, porque el viernes yo les decía en la clase, si no nos volvemos de los ídolos a Dios, no vamos a llegar a ningún lado, nuestra vida espiritual no va a crecer. El diablo nos engaña y nos dice, no pasa nada, ya eres salvo, no crecemos. Y si quieres voltear a ver tu vida, cuántos años llevas de cristiano y dime cuánto has crecido en el Señor, si no has dejado algún ídolo que tenemos. Dice la palabra de Dios, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los signos, los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Dice, estos versículos describen a los nuevos creyentes efesios. Después cuando Pablo escribe la carta a los efesios, esa carta está bien tremenda, bien tremenda. Si empiezas a estudiar lo que Pablo les dice, tú te das cuenta que esta iglesia de Éfeso estaba ya en otro nivel espiritual. Nada más que tristemente luego ves a esta iglesia en Apocalipsis y ya iba de picada. ¿Por qué? Por dejar a Cristo. Dice a los nuevos creyentes en Efesios, quienes originalmente fueron adoradores de una gran diosa en Éfeso, en el versículo 27. ¿Alguien lo quiere leer? Ahí mismo, 19-27. Estos efesios eran adoradores de esta diosa, pero cuando Pablo llega con la palabra, muchos se convierten de tal manera que empezaron a quemar todos los libros, como dice ahí, los libros que tenían que ver con la magia. Después de que ellos creyeron y se convirtieron a Dios, trajeron los libros malignos que poseían y los quemaron delante de todos. Este caso nos hace claro que después de creer en el Señor, debemos descartar todos los objetos malignos e impuros que tienen que ver con la idolatría y los asuntos impíos, tales como libros de adivinación y horóscopos, objetos con la imagen o el sello de un dragón y todo tipo de juegos de apuesta,
La, la razón por la cual debemos descartar los objetos con la imagen o el sello del dragón es porque este es un símbolo de Satanás. Apocalipsis 12:9. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás fue arrojado a la tierra, dice. Ahora, ¿por qué debemos deshacernos de eso? Porque pertenecemos a Dios, adoramos y servimos a Dios. Nuestro vestir, los objetos de decoración en nuestros hogares, incluyendo toda cosa que guardemos, no deben tener ningún vestigio de estas cosas malignas e impuras. Al contrario, nuestra vestidura, nuestros atavíos y nuestros muebles y decoraciones deben mostrar a otros que nosotros creemos en el Señor y amamos a Dios. Ahora nos damos cuenta cómo todo, solamente hay de dos sopas. La Biblia nada más nos enseña dos cosas: o le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al maligno. Se fija cómo las personas que adoran ídolos vanos son muy buenas para recurrir a las limpias y todo eso. Y dice, pero es que es lo mismo. O sea, nosotros por la gracia de Dios y por la palabra nos damos cuenta que si vas y adoras a un ídolo, es un demonio, está detrás de él. Si vas y consultas a una persona que hace limpias, es una persona que los demonios la usan. Estábamos platicando con una persona hace poquito, Erika y yo, y nos estaba contando antes de que ella conociera de Cristo, cómo se puso o vivía en esto de llevar a sus hijos a que los curaran de brujería, porque a uno de ellos le buscaron una enfermedad, le daban como ataques epilépticos y los médicos no le encontraron nada, y no faltó el que le dijo, pues ve, cúralo de esto, y fue y nos empezó a contar, ¿verdad?, todo lo que sucedía en su casa. Dice que en las noches tocaban, su hijo tenía una guitarra colgada y la tocaban. Se ponían a tocar la guitarra. Dice que le sonaban las puertas y que la persona, era otra mujer que estaba curando, dizque curando a su hijo. Dice que cuando llegaban a verla, la señora le decía, siéntate, y esta persona se sentaba y le decía, ¿verdad que en la semana te pasó esto? Y le decía todo lo que le había pasado en la semana, y pues esta persona así sorprendida, increíble, ¿no? Ay, sí tienen poder. Y pues claro, pues el demonio. ¿Quién más sabe lo que haces aparte de Dios? Los demonios. Los demonios saben todo lo que hacemos, por eso cuando vas y consultas un brujo te dice hasta el día que naciste. Porque el demonio ya estaba desde antes de que tú nacieras y yo naciéramos, ¿se da cuenta? Ahora, mire, vamos a ver cómo estas personas estaban bien atadas, hermano, al demonio, estas personas de Éfeso. ¿Cómo fue que fueron desatadas de ahí? ¿Cómo fue que fueron libres? Vamos a ver por qué le digo que nos tenemos que volver a Dios de todo corazón. Vamos a leer Hechos 19, del 1 al 20. Dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Dígame, ¿dónde quedó este poder, hermano? ¿Será que el Señor estará dormido ya? Todo lo que sucedía a través de esos hombres, pero es que esos hombres estaban dispuestos aún a padecer por causa de Cristo hasta la muerte. La iglesia es la que se durmió, nos dormimos. Dice en el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga,
habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora acuérdese que Pablo también nos dice que vamos a hacer olor de vida para unos y olor de muerte para otros. Va a haber personas que si te ven lleno de Dios, nada más con verte van a decir que quieren lo que tú tienes. Pero va a haber otras personas que te van a ver y van a hacer lo que hicieron con Esteban. ¿Se acuerda cuando iban a apedrear a Esteban? Dice que su rostro resplandecía como un ángel. ¿Y qué hicieron? Le dieron más duro. ¿Se imagina cómo estas personas estaban llenos del demonio? Que estas personas que apedrearon a Esteban, porque ven la gloria de Dios reflejada en Esteban y le apedrean más fuerte, como queriendo destruir la gloria de Dios, ¿o qué? Ajá. Así vamos a hacer olor de vida para unos y olor de muerte para otros. Dice en el 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malignos salían. ¿Se imagina qué tremendo? El poder de Dios en la vida de ese hombre, tremendamente manifestado. Ahora ya entendemos por qué estas personas que estaban atadas al diablo fueron liberadas, por el verdadero poder de Dios. A veces nosotros queremos convencer más a la gente a bibliazos, porque no entienden. Pero cuánto poder puede salir de nuestra boca, ¿no? Al hablar la palabra de Dios, hay vida que sale por medio de esa palabra para convencer a la gente, para que el Espíritu los convenza. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros dice quiénes sois. Hermanos, si llegara un endemoniado aquí y lo quisiéramos echar fuera, se iría o nos dijera, ¿quiénes son ustedes? ¿Sabe que cuando estudiábamos Isaías 65, por ahí hay un versículo que habla acerca de los creyentes o del pueblo de Dios, que dice que en lugares escondidos pasan la noche, algo así? ¿Se acuerdan que decía? ¿Sabe que muchos creyentes pasan de noche por este mundo? Son cristianos y son salvos, y quizás sí, pero pasan de noche para los principados y las potestades. ¿Por qué? Porque se confunden o nos confundimos con el mundo, de tal manera que no representamos ningún peligro. Y dicen, ¿y ese quién es? Pues quién sabe. El problema es que también pasamos de noche para el Señor Jesús, por así decirlo. Vas a decir, es que Jesús a todos nos conoce, sí, pero ¿por qué en Mateo 7:21 dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Dicen, es que en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, y dice, pero yo nunca los conocí. A eso se refiere, o sea, no hay una comunión del creyente con el Señor. Esa es la manera en la que nos debemos de volver a Dios. Primera de Corintios 1:9, fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Y en esta comunión donde nos llena de poder, al mismo tiempo ese poder nos está purificando, tenemos la autoridad para orar por los enfermos o poner las manos. Fíjense, aquí Pablo ni oraba, simplemente se llevaban los paños delantales y con eso las personas eran sanadas. ¿Cómo echamos fuera a los demonios cuando vivimos una vida que refleja a Cristo? Porque Cristo es la luz y es a lo que los demonios le tienen miedo, a la luz. ¿Se acuerda cuando Jesús andaba en la tierra? Nada más se acercaba a los endemoniados y empezaban a gritar. Diga, hermano. Ah, exactamente. Decía un hermano que ya falleció, nos dirán, ¿qué tienes contra mí? O dirán, ah, este es el que baila conmigo de cachetito. Decía el hermano Julio. ¿Te acuerdas del hermano Julio, verdad? Él decía mucho eso. Ok.
En el 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Se fija que no era magnificado el nombre de Pablo? ¿Quién sería el que andaba con Pablo aquí? ¿Sería Silas? O el que haya sido, no era magnificado sus nombres de ellos, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esto era mucho dinero, no sé cuánto será ahorita, pero era mucho dinero en ese tiempo y ahorita también. ¿Se da cuenta cómo la gente no tiene temor ni siquiera de perder algo valioso cuando el Señor Jesús llega al corazón con poder? Estos dijeron, todo esto es del diablo y fuera, porque queremos verdaderamente servir al Señor, hermano. Necesitamos decidirnos, verdaderamente volvernos a Dios. El viernes les decía yo a los hermanos que vinieron, les decía, mire hermano, yo les comparto lo que he vivido con el Señor y lo que la palabra de Dios nos enseña, pero yo no les prohíbo nada. Cuando yo les hablo del vino del mundo, yo les digo lo que la palabra se refiere. La decisión de dejarlo no es de usted, esa no es ya mi asunto, ni lo voy a juzgar, ni lo voy a criticar. Y si un día nos encontramos en el cine, les decía yo, ya no tengo ganas de ir al cine, gracias a Dios, pero no sé, también les digo, nunca voy a ir, no digo eso. A lo mejor un día me ves ahí, a lo mejor ya no, quién sabe. Pero no se sienta mal, yo no juzgo eso, no los juzgo, esa decisión es de usted, con el Señor, amén. Entonces vemos cómo el poder de Dios vino sobre estos creyentes para despojarse aún de lo que tenía valor. Para ellos eso era muy valioso antes de, pero después reciben la palabra del Señor, ven todos los testimonios que están sucediendo alrededor de la vida de Pablo y de quien andaba con Pablo, empiezan a creer en el poder del Señor Jesús y se despojan de todo y se vuelven a Dios. Dice en el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto, hermano, solamente lo hace Dios en una persona que se vuelve completamente a Él, como estamos viendo, dejando los ídolos y quitando toda cosa que tenga que ver con el enemigo. ¿Sabe que aún el ver películas de terror, eso también abre puertas al diablo? Hay muchos creyentes que les gusta eso. Aguas con eso. Amén. El diablo te engañó, le hubieras dicho. Sí, hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque luego decimos, ay Dios, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Bueno, ¿a quién sirves? ¿Sabe que es muy fácil agarrar la Biblia y Salmo 91 decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Es muy fácil agarrar la Biblia así y leerla y decir, yo estoy bajo la sombra, pero a lo mejor el Señor de arriba está diciendo, sí, pero métete. Yo acá leyendo la Biblia y declarándolo, y el Señor, sí, pero métete bajo mi sombra porque te estás saliendo, estás fuera. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Solamente en la presencia de Dios. Que Dios te diga, hey, ya te saliste, métete, ay caray. Solamente así, porque podemos estar fuera y declarando la palabra. Amén. El punto 3 dice hacer restitución. Mire, vamos a ver lo que le decía ahorita, cómo cuando la palabra del Señor o el Señor llega con poder a la vida de una persona, cómo es capaz de despojarse aún de lo que a mucha gente les cuesta o nos cuesta. ¿Alguien quiere leer Lucas 19:8, por favor?
Amén. Dice, estas son las palabras que Zaqueo, el recaudador de impuestos, dirigió al Señor después de haberle recibido. Ellas muestran el sobreabundante poder de la salvación del Señor. Se da cuenta, este hombre era un hombre avaro, un hombre tranza, que podía decir es que necesito acumular riquezas para mi vejez. Pero cuando el Señor Jesús llega a su casa, tiene un encuentro con él, ¿y qué es lo primero que hace? Reconocer lo mal que está. En alguna ocasión yo les decía, miren, cuando nosotros somos personas que siempre decimos, Dios me habló y me dijo te amo, Dios me habló y me dijo te amo, una y otra vez, pero si Dios nunca nos ha dicho, oye, como a la samaritana, ¿dónde está tu marido? O como aquí vemos que Jesús no le dijo nada, pero él solito se dio cuenta de lo mal que estaba. Si no nos damos cuenta de esas cosas y en nuestro corazón, hermano, verifique bien si es Dios el que le está hablando. Porque muchas veces nada más decimos, es que Dios me dijo que me ama, es que Dios me dijo, échale ganas, es que Dios me dijo así. Sí, pero nunca te ha puesto el dedo en la llaga, como decimos mexicanamente. Nunca te ha dicho, oye, endereza tus pasos. Porque es lo primero que el Señor hace. Lo primero que hace, se fija con la samaritana cuando le dijo, dame de beber, trae a tu marido. Aquí llega a la casa de Zaqueo y Zaqueo, con la luz que es Cristo, solito se da cuenta. Amén. Él era un recaudador de impuestos, extorsionador, extorsionaba a otros y un amador de las riquezas. Una vez que recibió al Señor, un gran cambio ocurrió en él. Se ofreció a dar la mitad de sus bienes a los pobres y a devolver cuadruplicado el dinero injusto que él había arrancado de otros por extorsión. Ahora, yo a veces pensaba cuando leía este pasaje que dice que la mitad de sus bienes iba a dar a los pobres y lo que había defraudado lo iba a regresar 4 veces más. Y yo pienso, ¿y no se quedaría pobre Zaqueo? Pues imagínate a cuántos extorsionó para regresarse los 4 veces y la mitad a sus pobres, o sea, le valió gorro porque recibió la luz del Señor. Cuando recibimos esa luz de parte de Cristo y sabemos que lo que viene es mejor que lo que vivimos ahora, vamos a estar dispuestos a todo, hermano, a soltar lo que el Señor nos pida que soltemos, incluyendo nuestro mal carácter, amén. Esta acción no fue una condición para la salvación, ni tampoco una exigencia o mandamiento del Señor. En ese preciso momento, Jesús no le dijo tienes que hacer esto, sino eso salió de Zaqueo. Eso fue un resultado extraordinario de la salvación dinámica del Señor, la cual había venido a Zaqueo. Basados en este caso de salvación, nosotros también, tan pronto como nos sea posible, debemos de que hemos creído en el Señor, debemos devolver toda ganancia injusta a los que hemos ofendido. ¿Seríamos capaces, hermano, de si ofendimos a alguien decirle te lo regreso 4 veces? Sí. Dice, solamente así tendremos un testimonio ante los hombres y paz en nuestra conciencia. Esto nos va a llevar a tener buen testimonio delante de Dios y a tener paz con Dios. Ahora estamos viendo, el primer punto era deshacernos de ¿qué? De los ídolos, para volvernos a Dios. El segundo, deshacernos de los objetos que sean como, que tengan que ver con la magia negra y todo eso, ¿no? Como satánicos. Y en el punto 3 estamos viendo la restitución de lo que hayamos robado o ultrajado a otras personas. Ahora, si hemos obtenido ganancias injustas en secreto, dice, no sabiéndolo otros ni aún la persona defraudada, entonces debemos emplear sabiduría para hacer restitución y devolver en secreto lo obtenido, para evitar causar problemas e implicar a otros. Así como que no es necesario, por ejemplo, si transaste a una persona que no se dio cuenta, como no es necesario que se lo digas. Ahora, si se lo quieres decir y sincerarte, bueno, pues ya ese es ya otro asunto, tu asunto. Solo debemos dar a conocer nuestra restitución a los que tienen conocimiento de nuestras malas acciones. ¿Para qué? Para dar un testimonio de que verdaderamente Dios nos está cambiando. ¿Cómo es que mostramos la vida de Dios en nosotros? ¿Cómo es que damos testimonio de que verdaderamente nuestra vida está siendo transformada? Con el cambio.
cuando ya no somos tranzas, cuando ya no mentimos, cuando ya no somos ávaros, nuestro mismo carácter está cambiando, entonces se está manifestando la gloria de Dios en nosotros. ¿Cuál es la gloria de Dios? Una parte de la gloria de Dios se la dijo es la que me encanta mucho, o sea, la gloria de Dios es la manifestación de Dios, pero la gloria de Dios se manifiesta en muchas maneras. Una de esas se la manifestó a Moisés, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Dios le dijo, Jehová, Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Nosotros seremos lentos para la ira, seremos grandes en misericordia. Esa es la gloria de Dios que debe de estar en nosotros también. Amén. Ahora, de acuerdo con este principio de hacer restitución, después de ser salvos, asimismo debemos emplear sabiduría para resolver toda relación inmoral con otros. Solo entonces seremos dignos de ser reconocidos como cristianos sinceros. Ahora, vamos a ver otra parte. Veíamos que la clase se trataba más acerca de los ídolos de madera, de plata, de oro. Pero como vemos que eso ya la mayoría de nosotros no tenemos eso, espero, ¿verdad? Pero sí tenemos luego idolitos, como les decía yo, al celular a veces. También debemos de hacerlo a un lado y volvernos a Dios. Pasar más tiempo en la presencia de Dios que en la televisión, que en el celular, y estarnos llenando de Dios y no de esas cosas. ¿Por qué? Veíamos porque la gente tiene que ver el testimonio. Vemos que una persona que se vuelve a Dios y se llena de Dios, como en la vida de Pablo, otras personas van a ser impactadas. Dios puede usar nuestra vida con poder hacia los demás, no solamente hacia la iglesia, sino aún a los del mundo. Con tan solo hables tú la palabra de Dios, eres una persona que estás llena de Dios, va a salir la palabra con poder. Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, jamás va a volver a tener sed, sino que en él será una fuente que salte para vida eterna de las personas a las que tú les hablas. Esa palabra es como si fuera agua que salpica, que los despierta de su sueño, que están dormidos. Ahora, esto es muy importante también. ¿Por qué, hermano? Porque es la única manera en la que nos va a dar entrada al reino de los cielos. Volvernos de los ídolos a Dios, deshacernos de todas las cosas que el Señor quiere que nos deshagamos, todo lo que tiene que el Señor nos vaya pidiendo, tenemos que deshacernos de eso. El viernes en la clase veíamos cómo José, el hijo de Jacob, cuando fue llevado a Egipto, empezó a recoger todo el grano, todo el trigo en sus graneros, y después cuando hubo mucha hambre, tanto la tierra de Canaán como los egipcios iban a José y le decían, véndenos el trigo para comer, y se lo pagaban con dinero. Después llegaron y le dijeron, ya no tenemos dinero, denme sus ganados y les doy qué comer, y se lo dieron. Después regresaron, dice, ya no tenemos ganados, ya nada más tenemos la tierra y nosotros mismos, danos de comer y vamos a ser tus esclavos. Ese es un tipo de Cristo. José representa a Cristo. Si tú quieres avanzar en la vida espiritual, vas a tener que soltar cosas, hermano. ¿Cuáles cosas? Las que Dios te vaya pidiendo. Conforme tú vas avanzando, Jesús te va a decir, así como José, dame tu dinero por la comida, después dame tu ganado, y así hasta que seamos esclavos del Señor. Esclavos, pero esclavos por amor. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario todo esto? Como veíamos, para que la gente crea en ese Dios vivo. Fuimos llamados a reflejar la gloria de Dios. Fuimos llamados a volvernos de las tinieblas a la luz. ¿Qué son las tinieblas? El pecado. Fuimos llamados a volvernos de las tinieblas a la luz, a dejar el pecado para vivir en la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que vamos a entrar al reino desde ahorita. El reino de los cielos ya está llenando mi corazón. En el día que Jesucristo venga por segunda vez para establecer su reino milenial, ya la tenemos hecha. Ya estamos entre los que van a reinar con Cristo. Amén. Vamos a Apocalipsis 22:10.
hasta el 17, hermano, por favor. Ajá, por favor. Sí. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, le he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico. Hasta ahí, hermano. Gracias. Fíjese, ahora le pregunto a quién se está dirigiendo esta palabra. A la iglesia, no es para la gente del mundo. Dice en el versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Fíjese, cuando Juan escribió esto hace 2000 años, más o menos, dice, el tiempo está cerca. ¿Qué tan cerca estará hoy? El que es injusto, aquí le está diciendo a la iglesia, a los cristianos, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Estas palabras son para la iglesia, hermanos, son fuertes. Yo le decía a Jorge y a ver, la semana pasada que platicábamos con ellos, no sé qué me estaba diciendo Jorge. Yo les decía que la palabra de Dios está hecha para ofender nuestra carne. ¿Sí se ha dado cuenta? Entonces cuando las personas que compartimos la palabra la agarramos y solamente queremos hablar lo bueno de la palabra o hacerla que a ustedes no les ofenda para que la iglesia se llene y venga más gente, ya estoy torcido. Que la palabra de Dios está hecha para ofender la carne y esta palabra está fuerte. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según como estemos viviendo delante de Jesús, así nos va a dar la recompensa. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Se da cuenta? ¿Quieres tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad? Necesitamos lavar nuestras ropas. Luego dice, mas los perros estarán fuera. ¡Ay, qué fuerte! ¿Por qué dirá que los perros estarán fuera? Yo leí que se refiere a todos los que predican la palabra que no va conforme a lo que Dios quiere, o sea, la que distorsionan. Según Isaías 56, ahí hace ejemplo de todos los que compartían toda la palabra distorsionada, ahí les llaman, son como perros. A ver, alguien búsqueme un versículo, por favor, que está en Pedro, que dice que la puerca lavada vuelve al cieno y el perro a su vómito. Alguien, porfa. Cuando dice Pedro dice el perro vuelve a su propio vómito, ¿qué es? Es cuando una persona, Dios la lava, por decir de la pornografía, la limpia y él vuelve a la pornografía. Por eso Pedro dice, el perro vuelve a su propio vómito. La puerca lavada vuelve al cieno, o sea, Dios nos lava y nosotros volvemos a revolcarnos.
A ver, alguien que lo lea, porfa, fuerte. Parece que arriba está hablando de las personas que fueron rescatadas por el Señor, no me acuerdo bien, y vuelven atrás, a eso se refiere. Por eso dice Jesús aquí, dice, mas los perros se quedarán fuera, mas los perros estarán fuera, dice, y los hechiceros. Sabe que hay algo, no sé cómo explicárselo, mire, pero hay personas ahorita en día que, que se paran a compartir la palabra según ellos, pero la están usando como hechicería. Eso está fuerte, ¿eh? No sé cómo explicarles bien, porque lo entiendo, a veces entiendo cosas, pero no sé cómo explicárselas. Pero se está llegando al grado de agarrar la palabra y hacer como hechicería para engañar a la gente y que la gente venga y llene mi iglesia. Por eso es que necesitamos tener mucho discernimiento, hermano, porque si no nos van a bailar, como les he dicho en otras ocasiones. Acuérdense que Pablo dijo que en los tiempos postreros habría engañadores, y dice tiempos peligrosos. Dice, pues si en los tiempos de Pablo eran peligrosos, donde quiera lo golpeaban y lo apedreaban y lo encarcelaban, pero Pablo se refiere al ámbito espiritual, todo lo que se está levantando, los engaños que hay en el cristianismo, en las iglesias, cómo se comparte la palabra, el mover que hay en todo allí, dices, ay caray, eso está bien tremendo. Puedo leer, mira, este es Isaías 56:10, en la versión de la nueva traducción viviente, dice, pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores son ciegos e ignorantes, son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro, les encanta estar echados y durmiendo y soñando, como perros glotones, nunca quedan satisfechos, son pastores ignorantes, cada uno va por su propio camino y busca sus ganancias personales. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Uno que vuelve a lo mismo. Es lo mismo que dice Pedro. Ajá, pero con otras palabras, está fuerte, hermano, todo lo que la palabra enseña. Por eso le digo, está hecha para ofender nuestra carne y para volvernos verdaderamente al Dios vivo, amén. Luego dice, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Sabe que un día que estaba leyendo esta parte, me llegó a la luz de esto? Cuando dice que todo aquel que ama y hace mentira, no solamente se refiere al que dice las mentiras con su boca, porque yo les puedo decir, ya no he dicho mentiras, pero cuando delante de ustedes aparento lo que no soy, aparento que soy bien buena onda, que acá y solo mi esposa sabe quién soy verdaderamente en la casa, eso es estar mintiendo. Entonces dice, todos esos quedarán fuera. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, que le va a costar un montón. Dice, gratuitamente. ¿Para qué es esa agua de la vida? Para purificarnos precisamente de lo que está diciendo, para tener derecho a entrar en aquel día a la ciudad. ¿Sabía usted que mucha gente, como podemos decirlo así, va a ser salva de panzazo? No va a reinar con Cristo, va a ser metida en una disciplina, va a salir y va a ser salva por la eternidad, pero ¿sabe que no va a tener entrada, no va a tener derecho a entrar por esa ciudad? No va a tener el permiso de pasar por esas puertas para ver qué hay en la ciudad. Las calles de oro dicen por ahí, pero no son calles, es una calle. La calle de oro, para ver el río, todo lo que hay en esa ciudad. Muchos cristianos se van a quedar fuera, hermano. Por eso hay que tener cuidado de que nosotros no seamos de los que estamos fuera. Entonces, damos un pequeño resumen. La clase se trataba acerca de la resolución del viejo vivir, cómo volvernos de nuestro viejo vivir. Veíamos que teníamos que desechar los ídolos, que teníamos que descartar los objetos impuros y restituir a lo que hayamos defraudado. ¿Por qué? Por dar testimonio a las personas de que Cristo verdaderamente está en nosotros.
¿Y por qué más importante que todo? Por esto que acabamos de leer a la última. Tenemos que volvernos al Dios vivo para poder entrar en la ciudad por esas puertas. Amén. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por tu palabra. Te pedimos que bendiga, Señor, el corazón de cada uno de nosotros cuando vamos a tu presencia. Tú como el labrador, Padre, Jesús dijo que tú eres el labrador, que tú eres el que prepara, Señor, nuestros corazones cuando vamos a tu presencia, Padre. Prepara nuestro corazón, Señor, para que la palabra sembrada caiga en buena tierra y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.